Ok, vamos a empezar. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el día de hoy, con mucho color, pero gracias para la vida tú dasnos y gracias para la chance de estamos aquí en esta clase. Y pido tú vas a enseñar en esta clase, vas a abrir nuestros oídos para listen, que tú quieres decir a nosotros esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Because it's very hot, ya que hace mucho calor, and maybe it's not hot for you guys, quizás no para ustedes, I think it's time to go back to Canada. es hora de regresar a Canadá. My son took his son hunting this last weekend, Mi hijo se llevó a su hijo de cacería and it was minus 40. y estaba a menos 40, It was only 80 degrees different than here. tan solo 80 grados de diferencia. So what do we want? ¿Qué queremos? Do we want hot ¿Queremos calor or cold? o frío? What do you want, Tabare? ¿Qué quieres? It's easy, it's very easy to say what you want when you have never experienced it. Es fácil decir que quieres algo cuando no lo has vivido. I hope your chance comes. I hope his chance comes to experience cold. Espero que llegue la oportunidad del frío. Yeah. So last time when we were in Genesis, La última vez que estuvimos en Génesis, we stopped at the beginning of chapter 45. empezamos al principio del capítulo 45. Joseph's brothers had come back to Egypt, Los hermanos de José regresaron a Egipto and Joseph had finally told them who he was. Finalmente José les había dicho quién era. And the reason why Joseph tells his brothers who he is, Y la razón por la cual les dijo que quién era because Judah has taken the leadership es porque Judá había tomado el liderazgo and he has said to Joseph, y le dijo a José, if you don't let Benjamin go, si no dejas que se vaya Benjamín, you will kill my father, matarás a mi padre. which of course was Joseph's father. Por supuesto, también era el padre de José. And Joseph is willing to be in Benjamin's place Judá está dispuesto a tomar el lugar de Benjamín, because Joseph has said that he will make Benjamin a slave. ya que José había dicho que hará esclavo a Benjamín. And when Joseph sees that, Y cuando José ve esto, then he finally makes reconciliation with his brothers. finalmente se reconcilia con sus hermanos. And what he says is this: Y lo que dice es lo siguiente: God sent me to Egypt, Dios me mandó a Egipto, you didn't do it. ustedes no lo hicieron. Okay, how does that work? ¿Cómo funciona eso? Because the brothers sold Joseph to Egypt, Y los hermanos vendieron a José a Egipto, so they are responsible for what they did. son responsables por lo que hicieron. But at the same time, God used what they did for good. Pero al mismo tiempo, Dios usó lo que hicieron para bien. And that theme will come up a number of times in this last section in Genesis. Y en esta última sección de Génesis, este tema va a volver. You did it for evil. Lo hiciste por maldad, God used it for good. Dios lo usó para el bien. If there is a theology in Genesis, Si hay una teología en Génesis, it is this: es esta. humans can be evil Los humanos pueden ser malvados
But that does not change God's plan. Pero eso no cambia el plan de Dios. At the same time, the humans are responsible for what they did, Al mismo tiempo, los humanos son responsables por lo que hicieron and they must face the consequences of it. y deben afrontar las consecuencias. So when Joseph makes himself known to his brothers, Cuando José se da a conocer ante sus hermanos, he tells his brothers to hurry back and bring Jacob and the rest of the family. les dice que vayan de vuelta y traigan a Jacob y al resto de la familia And everything that they have. y todo lo que tienen. And then, because there's 5 more years of famine, Y ya que hay 5 años más de hambruna, Joseph would take care of his brothers. José cuidaría de sus hermanos. And when Pharaoh hears what is happening, Y cuando el faraón se entera de lo que sucede, he says to Joseph, tell your brothers and your father le dice a José, dile a tus hermanos y a tu padre, leave everything and come to Egypt. dejen todo y vengan a Egipto. Don't worry about your possessions. No se preocupen por sus posesiones. So you see Joseph making one promise, Vemos a José haciendo una promesa and then you see Pharaoh making a bigger one. y ves al faraón haciendo una más grande. So why do the two not say the same thing? ¿Por qué los dos no dicen lo mismo? I think it's because Pharaoh is still in a higher position than Joseph. Yo creo que es porque el faraón está en una posición más alta que la de José. And when Joseph says these things and reconciles with his brothers, Cuando José dice estas cosas y se reconcilia con sus hermanos, we see the brothers talking freely to Joseph. vemos a los hermanos hablando libremente con José. And the last time you read about the brothers speaking to Joseph, Y la última vez que leímos acerca de los hermanos hablando con José it's back in chapter 37, verse 4. es de vuelta en el capítulo 37, versículo 4, And they could say nothing peaceful to him. y no le podían decir nada agradable. This has been resolved, Esto ha sido resuelto, or maybe we should put it this way. o podríamos ponerlo de esta manera. It's in the process of being resolved. Está en proceso de ser resuelto. If you have had a grudge for 20 years, Si has tenido, a grudge, or you've been angry at somebody, si has guardado rencor por 12 años o más, you are not suddenly going to forget everything. no vas a perdonar todo al instante, But you can make there can be a process. pero puede haber un proceso. And that's what we're going to see this process keep working. Y es lo que vamos a ver este proceso obrando. So Pharaoh gives carts to go and get Jacob and the rest of the family. El faraón envía carros para que vayan por Jacob y el resto de la familia And he says, I will give you the best land in Egypt. y les dice, les voy a dar la mejor tierra de Egipto. Remember when Genesis chapter 12 and God's promise to Abraham? ¿Recuerdan la promesa de Dios a Abraham en el capítulo 12? So the promise was for blessing, right? La promesa era para bendición, ¿verdad? Because we've talked about that a number of times. Hemos hablado de eso numerosas veces. That promise just never goes away. Esa promesa nunca se va. And then there was the promise of descendants. Después la promesa de descendientes. And always you wondered, will there be descendants? Siempre se hace la pregunta, ¿habrá descendientes? Especially with Abraham. Especialmente con Abraham.
And then Isaac as well. Each family has trouble having children Después Isaac, cada familia tiene problemas teniendo hijos. until you come to Jacob. Hasta que llegas a Jacob. And he has 12 sons Tiene 12 hijos and one daughter that we know of. y una hija de la que sabemos. There's probably more daughters, but we're not told. Probablemente había más hijas, pero no se nos dice. So that promise is starting to be fulfilled. Esta promesa se está empezando a cumplir, But what about the land? pero ¿qué hay de la tierra? So Abraham was able to buy a small parcel of land, Abraham había sido capaz de comprar un terreno and it's a grave. y es una tumba. So maybe that's not exactly the land that you think that God has promised. Y seguro piensas que esa no es la tierra que Dios prometió. And then Jacob bought a small piece of land, Jacob compró otro pedazo de tierra and now Pharaoh is going to give Jacob the best land in Egypt. y ahora el faraón le va a dar a Jacob la mejor tierra de Egipto. So what is happening to the promise that was made to Abraham? ¿Qué está sucediendo con la promesa que se le dio a Abraham? Because God didn't promise Abraham any land in Egypt. Ya que Dios no le prometió tierra en Egipto a Abraham. So now you're going to get the very best in Egypt. Ahora tendrá lo mejor en Egipto, How does that work? como sea que funciona eso. How do you think that works? ¿Cómo piensan que funciona eso? It's the temptation. Egypt is the temptation. Okay, that's interesting. Temptation? Interesante, tentación. I hadn't thought of it that way. No lo había pensado de esa manera. How long has it taken from Abraham to Jacob to have 12 children? ¿Cuánto tomó desde From Abraham, from when God made the promise to Abraham till Jacob has 12 children? cuánto pasó desde que Abraham recibió la promesa hasta que Jacob tuvo 12 hijos? How many years? ¿Cuántos años? Yeah, I think about 100 years. Pienso que unos 100 años. So God's promise doesn't get fulfilled right away. Las promesas de Dios no se cumplen inmediatamente, But I think you have a good point, pero pienso que tienes un buen punto. because maybe you want to make Egypt your home. Podrías querer hacer Egipto tu hogar, But God's promises take time. pero las promesas de Dios toman tiempo. And the 400 years from Abraham till the Exodus, Y los 400 años desde Abraham, from Abraham, desde Abraham hasta el Éxodo, you now have a big group of people. en ese tiempo tienes un gran número de personas. And you need a safe place to grow as a nation, as a family. Y necesitas un lugar seguro para crecer como familia, como nación. So when Jacob will go to Egypt, Y cuando Jacob vaya a Egipto, God will say, you're free to go. Dios le dice, eres libre de ir. But when Pharaoh gives these wagons to Joseph's brothers, Y cuando el faraón le da estos carros a los hermanos de José, and then they leave to go get Jacob and the rest of the family. y se van para recoger a Jacob y el resto de la familia. And in chapter 45, verse 22, it says this. En el capítulo 45, versículo 22 dice esto. He gave them new clothes, Les dio ropa nueva, but to Benjamin he gave 5 sets. pero a Benjamín le dieron 5. Clothes or physical descriptions in the Bible La ropa como descripción física en la Biblia tells a person where they are. dice acerca de dónde está una persona.
The example is King Saul is my height or taller, Por ejemplo, el rey Saúl es de mi altura o más alto. it says he should be a king. La estatura dice que debería ser un rey. Or when you read the story of David and Bathsheba, O cuando lee la historia de David y Betsabé, David is on the rooftop David está en el techo and he can look over all his kingdom. y puede ver hacia todo su reino And you should understand that David is king over everything. y te da a entender que David es rey por encima de todo lo demás. He can do what he wants to. He's at the top. Está en la cima, puede hacer lo que le plazca. So when Joseph gives each of his brothers clothes, Y cuando José le da ropa nueva a sus hermanos, it says there should be a new relationship. dice que va a haber una nueva relación. Because if you go back about 5 chapters, Si regresas unos 5 capítulos atrás, the brothers took Joseph's clothes los hermanos tomaron la ropa de José and brought the coat to Jacob and said, "Look, do you know this?" le llevaron la túnica a Jacob y le dijeron, ¿reconoces esto? So now you have that role reversed. Ahora tenemos un reverso de roles. Joseph is taking care of his brothers, José está cuidando de sus hermanos and the clothes symbolize that. y la ropa simboliza esto. But then he gives 5 sets of clothes to Benjamin. Pero le da 5 cambios de ropa a Benjamín. What is Joseph doing? ¿Qué está haciendo José? Sure, Joseph or Benjamin is his favorite brother, Benjamín es su hermano preferido. and he hasn't seen him for 22 years. No lo ha visto por 22 años. And the clothes will symbolize this relationship. Y la ropa simboliza esta relación. But then you go back to when Joseph was at Jacob's house with his brothers, Pero recordemos cuando José estaba en la casa de su padre y con sus hermanos. and what do the brothers think of Joseph when Jacob makes him a new coat? ¿Qué piensan los hermanos de José cuando cuando le manda a hacer una túnica? They're jealous. Están celosos. It's one of the reasons why they want to get rid of Joseph. Es una de las razones por las cuales quieren deshacerse de José. And now Joseph has given Benjamin 5 sets of clothes. Y ahora José le ha dado a Benjamín 5 cambios de ropa. What will the brothers do? ¿Qué harán los hermanos? And then he gives Benjamin 300 silver coins, Después le da a Benjamín 300 monedas de plata, but we don't read anything that's given to the brothers. pero no se nos dice si a los demás hermanos se les dio algo. Joseph is going to find out what's in his brothers' hearts. José está viendo que está en el corazón de sus hermanos. But I think here's something that we could learn a lesson. Pero creo que aquí hay una lección que podemos aprender. So the 10 brothers, Los 10 hermanos did they have something new? tenían algo nuevo. Were their needs met? Were their needs met? ¿Sus necesidades eran suplidas? Well, yes. Sí, So they should be happy with that, right? deberían estar felices con eso, ¿no? And when they see Benjamin, what should they do? Y cuando ven a Benjamín, ¿qué deberían hacer? God bless you. Dios te bendiga. Aren't you lucky? ¿Acaso no eres suertudo? We have enough. ¿Tenemos suficiente? And what are you going to do with 5 sets of clothes anyway? ¿Y qué vas a hacer con 5 cambios de ropa de todas maneras? When the brothers are going home to Cuando get los- Jacob, Cuando los hermanos van a casa a recoger a Jacob, in verse 24, en el versículo 24, Joseph says, "Don't quarrel." José les dice, no se peleen. Actually, the word probably means something else. Sin embargo, la palabra puede significar algo más. We could say, "Don't worry."
podría decir, no se preocupen, But they might be quarreling too if Benjamin has more. pero también podrían pelearse porque Benjamín tiene más. The idea is that your needs will be met La idea es que sus necesidades van a ser suplidas and you don't have to fight about it. y no tienes que pelear por eso. When the brothers come home, Y cuando los hermanos regresan a casa, they tell Jacob what has happened. le dicen a Jacob lo que sucedió. They say Joseph is alive, Dicen, José está vivo. but Jacob has a hard time believing this Jacob no lo cree, because when the brothers brought the Joseph's coat home, ya que cuando los hermanos llevaron la túnica a la casa, where they had put the goat's blood on the rope so it looked like an animal had killed Joseph, la bañaron en sangre para que se viera como si un animal lo hubiera despedazado a José. and Jacob says, a wild animal has killed him. Y Jacob dice, un animal salvaje lo ha matado. He believes the brothers. Le cree a los hermanos. Now when they come home Y ahora cuando regresan a casa and they say Joseph is alive, y dicen, José está vivo, Jacob says, why should I believe you? Jacob les dice, ¿por qué tendría que creerles? And you're going to tell me that Joseph is the second most important person in Egypt? Y me van a decir que José es el segundo más importante en Egipto. Jacob doesn't believe his sons. Jacob no le cree a sus hijos. But when Jacob will see the wagons, when Jacob sees the wagons, Cuando Jacob ve los carros, he finally believes, finalmente cree, because these are Egyptian wagons. ya que estos son carros egipcios. And it says that what the brothers have been saying Y dice que lo que los hermanos habían contado is true. es verdadero. And Jacob can say this, Y Jacob puede decir esto, it must be true, debe ser verdad, my son Joseph is alive, mi hijo José está vivo, and I must go see him before I die. tengo que ir a verlo antes de que muera, I need to go. tengo que ir. The wagons are what changes the story for Jacob. Estos carros son lo que cambia la historia para Jacob. And Jacob will set out. And if I could have the map, please. ¿Podrían poner el mapa, por favor? Okay. Some places you should know. Algunos lugares que deberían conocer. Beersheba, Beersheba, that is where Jacob was living. ahí es donde Jacob estaba viviendo. This green area here is Goshen. Esta área verde es Gosén. And later in the text, you'll read it's the city of Ramses. Y más adelante dice que es la ciudad de Ramses. This is where Jacob's wives came from, way up there. Aquí es de donde vinieron las esposas de Jacob. So if you think about Jacob, Si piensas en Jacob, think of him as a migrant. Jacob es un migrante. He started from here, Empezó aquí, went all the way up here, fue toda la vuelta hasta acá, came back down regresó hacia abajo to Shechem, en Siquem, and that's where his son murdered everybody in the village. y es ahí donde sus hijos mataron a todos los hombres. Went to Beersheba, Fueron a Beersheba and then he went to Egypt. y después fue a Egipto. So if you think about immigration and migrants, Si piensan en migración y migrantes, think of Abraham and Jacob. piensen en Abraham y Jacob. And God gives them promises of hope, land, and blessing. Dios les da promesas de bendiciones, tierra y
blessings, Blessings, land, hope. y esperanza. Where Jacob set out from in Bathsheba, Y desde Beersheba, de donde se fue Jacob, it's also the place where Hagar is wandering around in the wilderness, in the desert, es el mismo lugar en el que Agar estaba vagando en el desierto. and God comes to Hagar and gives her salvation, shows her a well so she can live. Es donde Dios llega y le muestra un pozo para que pueda vivir. And Isaac lived there as well. It's a very important place in Genesis. Beersheba es un lugar muy importante en Génesis, todos pasaron por ahí. And then Jacob will leave from there. Y Jacob se irá de ahí. And Bathsheba is also the gateway to Egypt. Y Beersheba también es la puerta hacia Egipto. And Jacob stops and makes an altar there. Jacob se detiene y hace un altar ahí And he offers sacrifices to God. y ofrece sacrificios a Dios. Jacob is not an altar builder. Jacob no es alguien que arma muchos altares. He sets up pillars Él pone pilares out of stone. de piedras. But here he offers sacrifices, Pero aquí ofrece sacrificios. and God comes to him in the night Dios llega con él en la noche. and says, Jacob, Jacob, Dice Jacob, Jacob, you know, the person that grabs the heels? esta persona que agarra los talones. And Jacob can say, here I am. Jacob puede decir, aquí estoy yo. And God can say this to Jacob, Y Dios le dice esto a Jacob. I'm the God of your father, Yo soy el Dios de tu padre. and don't be afraid to go to Egypt. No tengas temor de descender a Egipto. This is the fourth title that that God uses for Jacob. Este es el cuarto título que usa con Jacob. When Jacob left the land way back in chapter 28, En el capítulo 28, cuando Jacob se fue de la tierra, that was Yahweh, era Yahweh, I am. yo soy. And then when he comes back at Bethel, it's El Bethel, the God of Bethel. Y en Betel, él dice el Betel, o sea, el Dios de Betel. And then it was El Shaddai, God Almighty. Después era El Shaddai, a Dios Todopoderoso. So what God is saying with these different titles to Jacob, Y lo que Dios comunica con Jacob con todos estos títulos diferentes, especially when God says, I'm the God of your father, especialmente cuando le dice yo soy el Dios de tu padre, remember the covenant. recuerden el pacto. And what is the covenant? ¿Y qué es el pacto? At its very heart, what is the covenant? En su punto más central, ¿cuál es el pacto? Yes, that's a result of the covenant. Sí, ese es un resultado del pacto. But what's at the very center of that covenant? The promises are there, yes. Las promesas están ahí, pero ¿qué está en el centro? I am your God, Yo soy tu Dios and I'm with you. y estoy contigo. That's what Yahweh's name actually means. Eso es lo que significa Yahweh. I will be who I will be, Yo seré el que soy and I have chosen to be with you. y escogí estar contigo. And what God says to Jacob here Y lo que Dios le dice a Jacob aquí, don't be afraid to go to Egypt, no temas ir a Egipto, because I will make your family into a nation there. porque haré a tu familia una gran nación. And I will go with you to Egypt. E iré contigo a Egipto.
So when you think back to that culture, Y cuando piensas en esa cultura, every time you crossed the border and went into a different country, cada vez que cruzabas una frontera hacia un diferente país, you would probably have a different God. probablemente tenías un Dios diferente. You go to Egypt, Ibas a Egipto, it's Re, es Ra, and a whole bunch of other gods. Everything is a god in Egypt. y muchos otros dioses. Todo es un dios en Egipto. And if you're in Canaan, Y si estás en Canaán, it's Baal, es Baal and a whole bunch of other gods. y muchos otros dioses. And then when you go to Babylon, Y cuando ibas a Babilonia, it's Marduk, es Marduk and a whole bunch of other gods. y muchos otros dioses. But the idea is that if one country invaded another one, Y la idea era que si un país invadía a otro, you could say, the winner would say this: el ganador diría esto: my God is stronger than your God. mi Dios es más fuerte que el tuyo. It's like when we were children, for the boys anyway, Es como cuando éramos niños, o al menos los varones, and they're in the school playground, están en el patio jugando and there's a bully there. y hay un bravucón ahí. We could say, my father is stronger than yours. Podrías decir: mi padre es más fuerte que el tuyo. Be careful. Ten cuidado. But here, God says, I'm going with you. Pero aquí Dios está diciendo: iré contigo. Don't be afraid to go. No temas de ir. And I will bring you back. Y te voy a traer de regreso. Egypt will not be your permanent home. Egipto no será tu hogar permanente. It's the very heart of the covenant. Es el corazón de la promesa. I am with you. Estoy contigo. And Joseph will be there to close your eyes. You're going to die in Egypt, Morirás en Egipto y José te cerrará los ojos. but I'll bring you back. Pero te voy a traer de regreso. And the next lesson, we will see how that works. Y la siguiente lección veremos cómo funciona eso. So there's actually works in two ways. Y funciona de dos maneras. One is that Jacob's body will come back, Una es que el cuerpo de Jacob va a regresar. and the other is that all of his sons and descendants will come back. Y la otra es que todos sus hijos y descendientes también regresarán. So the promise will work in two ways. La promesa funcionará de dos maneras. Jacob will come back in 17 years, Jacob regresará en 17 años and the other ones will take hundreds of years to come back. y los demás tomarán cientos de años. And what's quite interesting about what's happening here, Y algo que es interesante de lo que sucede aquí, the first time God spoke to Jacob, where was he? la primera vez que Dios habló con Jacob, ¿dónde estaba? He had just left Beersheba, Acaba de irse de Beerseba and he's on his way to Haran, up in Mesopotamia, y está yendo hacia arriba, Mesopotamia. and he's fleeing from his brother. Está huyendo de su hermano. And that was God's first speech to Jacob. Y ese fue el primer discurso de Dios con Jacob. That's really where the Jacob story starts. Y es justo ahí donde empieza la historia de Jacob. And then you have this is the last time that God will speak to Jacob. Y aquí tenemos la última vez que Dios hablará con Jacob. And the Jacob story really ends. Y la historia de Jacob termina completamente. This is the Abraham story as well. Esta es la historia de Abraham también. You start in chapter 12, and God makes promises to Abraham. Empieza en el capítulo 12, Dios hace promesas con Abraham. And then in chapter 22, God speaks to Abraham again, En el capítulo 22, Dios habla con Abraham otra vez. and he restates the promises to Abraham. Repite las promesas a Abraham. So the promises in Jacob's family, or Israel's family, Las promesas en la familia de Jacob o Israel they stand.
se mantienen firmes, no matter how much chaos has been in that family. no importa qué tanto caos ha habido en esa familia, Because if you think of that family ya que si piensas en esa familia and those 12 boys, y esos 12 niños, what promises would you make to them? ¿qué promesa harías con ellos? They do their best to destroy each other and God's promises. Hacen su mejor esfuerzo para destruirse unos a otros y las promesas de Dios, But God's promises stand. pero las promesas de Dios se mantienen firmes. So Jacob is free to leave Bathsheba, Jacob se va de Berseba and in chapter 46, verse 5, y en el capítulo 46, versículo 5, they go and it's all the brothers, se van de ahí todos los hermanos, all their little ones, the small children, todos los niños, all the wives. todas las esposas, They go in the carts that Pharaoh has provided for them. se van en los carros que el faraón les había provisto. They have all their possessions, their livestock, they have everything. Tienen todos sus bienes y todos sus animales. So Jacob goes to Egypt with everything. Jacob se va a Egipto con todo. And we find a list of descendants. Y tenemos una lista de descendientes. If you want an exercise, Si quieren un ejercicio, maybe you can count the names podrían contar los nombres and figure out how this works. y averiguar cómo funciona esto. Because I'm not going to give you all the names, No les daré todos los nombres, but I will give you the number of descendants from each of Jacob's wives. pero les daré el número de los descendientes de las esposas de Jacob. So there's Leah, the wife that was put into his bed. Tienen a Lea, la esposa que le pusieron en la cama, And there's 33 with her sons and grandsons. y hay 33 entre sus hijos y sus nietos. So that part of the family has done quite well. Esa parte de la familia le ha ido bien. And then you go to the maid that Leah had, Y después vas con la sirvienta que tenía Lea, and that family is 16. y esa familia son 16. So if you were to add 16 and 33, Si sumas 33 con 16, what number do you get? ¿qué número obtienes? 49? 49. And what number divides into 49? ¿Y qué número lo divide el 49? If you're thinking about Old Testament and numbers in the Old Testament, Si piensas en números del Antiguo Testamento, 7. 7. Okay. And then there's Rachel, Después tenemos a Raquel, and she only has 2 sons. solo tiene 2 hijos. And then, but Benjamin has 10. Pero Benjamín tiene 10. So do some math. Hagamos las matemáticas. You thought this was theology. Pensaban que esto era teología, It's math. pero es clase de matemáticas. Joseph was 17 years old when he went to Egypt. José tenía 17 años cuando se fue a Egipto. When Jacob goes back or moves to Egypt, Cuando Jacob se muda a Egipto, that's 22 years later. esos son 22 años después. So Joseph is 39 years old, José tiene 39 años and Benjamin is probably 6 years younger than him. y Benjamín tiene 6 años menos que él. So maybe he's 33, somewhere in there, Probablemente tenía 33 and he has 10 sons. y tiene 10 hijos. And we don't know how many daughters he had. Y no se nos dice cuántas hijas tuvo. Do you think there's enough time? ¿Crees que hay suficiente tiempo?
Maybe not, eh? Probablemente no. Or he started very early. O empezó muy temprano. The point is that this is making a list of names that have to add up to a certain number. El punto aquí es que es una lista de nombres que tienen que sumar a un número específico. And then there's Rachel's maid, Y después tenemos a la sierva de Raquel and she has 7. y tuvo 7. So 14 and 7 14 más 7 is what? es 21. 21. And you can divide it by what number? Y puedes dividir 21 por Sí, también 7, ¿no? 3, 7. Okay, so 7 is a very important number here. 7 es un número muy importante aquí. But then you come to the verse 26, Pero llegamos al versículo 26 and you read that the total number of the Jacob's descendants are 66. y se nos dice que los descendientes totales de Jacob fueron 66. And then it says, how many people went to Egypt? Y nos dice cuántos fueron a Egipto. 70. 70. How do you get 4 more people? ¿De dónde sacas 4 personas más? No. Joseph is already there, José ya está ahí, and he has 2 sons, tiene 2 hijos, Ephraim and Manasseh. Efraín y Manasés, And then you count Jacob, y después llega Jacob, and you have 4 more people, y ahora tienes 4 más, and then you have 70. y después tienes 70. But you've already counted Joseph Pero si ya contaste a José, and Ephraim and Manasseh. y Efraín y Manasés, But you need 70 people to go to Egypt. pero necesitas 70 personas para ir a Egipto. It's the number that's important. Es el número que es importante, Because what number can you divide into 70? ya que ¿cuál número puedes dividir en 70? 7. Okay, 7. but there's a problem. Hay un problema. Will somebody please go to Acts chapter 7, verse 14? ¿Alguien podría ir a Hechos 7:14? If you were in the Acts class last year, Si estuvieron en la clase de Hechos el año pasado, you should remember this, deberían recordar esto. but maybe not. Quizás no. ¿Qué dice Donna? 75 people went to Egypt. 75 personas fueron a Egipto. How does that work? ¿Cómo funciona eso? What happened to the person that's writing the book of Acts? ¿Qué está On the hablando? way to Egypt, 2 more sons from Joseph were How do you think? ¿Cómo piensan? That's 5 people different. Hay una diferencia de 5. Okay. So we have these stories in our Hebrew Bible, Tenemos estas historias en la Biblia hebrea and it says 70 people. y dice 70. And it very carefully makes that number. Y forma este número muy cuidadosamente. It could have been left at 66 Podría haberse dejado a 66 or 67 with Jacob, o 67 con Jacob, but you needed 70. pero necesitaba 70. So you made that number very carefully. Así es ese número muy cuidadosamente. And if Benjamin had some of his children in Egypt, that didn't matter.
Y si Benjamín tuvo algunos de sus hijos en Egipto, eso no significa mucho. But there's another version of the Old Testament. Pero hay otra versión del Antiguo Testamento, It's called the Septuagint, le llaman la Septuaginta, and it has 75. y tiene 75. So the person that is writing Acts La persona que está escribiendo Hechos is reading the Septuagint está leyendo la Septuaginta that says 75. que dice 75. And if you look at the numbers in the Septuagint from Genesis chapter 46, Y si lees los números en Génesis 46 de la Septuaginta, there are 75. hay 75. Joseph has more children, José tiene más hijos. and that's where the difference in the number comes from. Y es ahí de donde viene la diferencia de los números. Which is the original one? ¿Cuál es el original? Which is the right number? ¿Cuál es el número correcto? They're both right, Ambos tienen razón, but they're different. pero son diferentes. So if you were to ask which was the original number, Si fueras a preguntar cuál es el número original, you can't answer that no puedes contestar, because both numbers are right. porque los dos números están correctos. They are given in a different order, Se nos da en un orden diferente, but they are carefully made numbers. pero son números hechos cuidadosamente. And it's just something to be very careful of, Y hay algo con lo que tener mucho cuidado, because numbers carry significance. ya que los números, They're important. los números conllevan significado. 70 says this: El 70 dice esto: everybody made it to Egypt. todos llegaron a Egipto. It works on 7. Funciona en el 7. And there were actually more people Y había más gente, because the wives aren't counted. ya que las esposas no son contadas. So we really don't know how many people went to Egypt. No sabemos cuántas personas fueron a Egipto. There were some of Jacob's wives still alive at this time? ¿Había esposas de Jacob vivas todavía? It's not mentioned. No se menciona. We don't know. No sabemos. Probably not. Probablemente no. What about the list of 75 names? ¿Qué hay de la lista de los 75? Well, if Joseph is having 7 more children besides Manasseh and Ephraim, Si José tiene más hijos aparte de Efraín y Manasés, they're probably born after everybody gets there. probablemente nacen después de que todos llegan. Because Joseph is in Egypt for 13 years before he goes to Pharaoh's place. José está en Egipto por 13 años antes de que se presente con el faraón. And then he has, the famine is 7 years. La hambruna dura 7 años. And if this is 2 years after that, Y si esto es 2 años después de eso, so Joseph has been married, he got married before the famine started. José se casó antes de que la hambruna empezara. There's hardly time to have 11 children. Difícilmente hay tiempo para tener 11 hijos. So each text is making up a number that is complete. Cada texto está contando un número para que sea completo. And if you look at the number of people in Numbers where it lists them, Y si fuéramos a números donde los listan, you will have different names. también tendrás diferentes nombres. So some of our question, Alguna de nuestra pregunta, which is right, ¿cuál está correcto? is not their question. No es su pregunta. So then we shouldn't make it ours either. Así que no deberíamos hacerla nuestra pregunta tampoco. When Jacob comes to
Egypt. Cuando Jacob llega a Egipto, And now you will see a change in what happens with Judah's sons. y ahora vemos un cambio de lo que sucedió con los hijos de Judá. In it's chapter 46, verse 28. Capítulo 46, versículo 28. He sends Judah ahead to tell Joseph, I'm coming. Manda a Judá por delante para decir que está por llegar. And Joseph will go to meet his father in Goshen. José va a ir a Gosén a ver a su padre. Remember the last time that Jacob had come into the promised land? ¿Recuerdan la última vez que Jacob left? No, came into the promised land. Cuando llegó a la tierra prometida, And he's at the river, estaba en el río and he sends people to Esau to say, I'm coming. y manda a personas con Esaú para decirle que está por llegar. And Esau comes to meet him. Y Esaú llega a verlo. And in that meeting, Jacob is terrified. Y en esa reunión, Jacob está asustado. Jacob has done the same thing here. Jacob ha hecho lo mismo aquí. Judah, go tell your brother I'm coming. Judá, ve a decirle a tu hermano que estoy llegando. And in that other one, Esau and Jacob could reconcile, En esa historia, Jacob y Esaú se reconcilian and the same thing will happen here. y lo mismo va a suceder aquí. Because when Joseph meets his father, Ya que cuando José se encuentra con su padre, they embrace and they cry together. se abrazan y lloran juntos. And now Jacob can finally say this, Y ahora Jacob puede decir esto: I can die. puedo morir. Before, if Benjamin was going to go, Antes, si Benjamín iba, Jacob said, I will die. Jacob dijo, voy a morir. But now that he's seen Joseph, Pero ahora que ha visto a José, he says, now I really can die. ahora dice, ahora sí puedo morir. I'm at peace. Estoy en paz. And there's something that's been a question in these texts for a while. Y hay una pregunta aquí que ha estado por un tiempo en estos textos, Because you also have these 10 brothers, ya que tienes a estos 10 hermanos and you shouldn't trust them, right? y no deberías confiar en ellos, ¿verdad? That's their history. Esa es su historia. And when they came to Joseph, Y cuando llegaron con José, Joseph accused them of being spies. José los acusa de ser espías And they said, no, we are honest men. y les dice, no, somos hombres honestos. And Joseph, of course, wouldn't believe them. Y por supuesto José no les va a creer, But now there's a chance, or now we will see something different about the brothers. pero ahora veremos algo diferente acerca de los hermanos. Because Joseph says to his brothers, you need to go to Pharaoh and you need to tell him this. Ya que José les dice a los hermanos que vayan con el faraón y le comuniquen lo siguiente: All my brothers are here. todos mis hermanos están aquí. And Joseph says, these men are shepherds. That's what you're supposed to tell Pharaoh. Y les dice que les digan, estos hombres son pastores And they raise livestock y crían animales, and they brought everything with them. trajeron todo consigo. And then so it's a little bit confusing here, but bear with me. Y es algo confuso, así que por favor tengan paciencia. So Pharaoh knows that these brothers are shepherds. El faraón se le dice que estos hermanos son pastores And then Joseph says this to his brothers y José le dice esto a sus hermanos in verse 33. en el versículo 33. When Pharaoh asks you, what's your occupation? Cuando el faraón les pregunta a qué se dedican, The brothers are to say, we raise livestock, le deben decir, criamos ganado, because Egyptians detest shepherds. ya que los egipcios detestan a los pastores. So Pharaoh knows in the first part, it's not the brothers that go to Pharaoh. En la primera parte no son los hermanos que van con el faraón,
Joseph tells Pharaoh that they are shepherds. José le dice al faraón que son pastores. So if you were to study Egyptian history, Si estudiaras historia egipcia, there is a time when the sons of Israel are in Egypt, hay un tiempo en el que los hijos de Israel están en Egipto, that there's this group of people that come from Palestine and Syria and that area que hay gente que viene del área de Palestina y de Siria, that are called the Hyksos or something like that. que les llaman los Hyksos o algo así. They're related to the Hebrews. Están relacionados a los hebreos. And they actually become the pharaohs in Egypt around this time. They become the pharaohs. They become the pharaohs. Se vuelven los faraones en esta tierra durante ese tiempo. And if you read about the Exodus story, Y si leemos acerca de la historia del Éxodo, then the Pharaoh does not know the Joseph's story. el faraón en turno no conoce la historia de José, It's because there's a different line of pharaohs. ya que es una línea diferente de faraones. And the Egyptians have driven out the Hebrews. Y los egipcios han sacado fuera a los hebreos. So these Jacob's sons, the sons of Israel, are a part of that group of people. Y los hijos de Israel son parte de este grupo. So the Egyptians might not like shepherds, Los egipcios no les podrían agradar los pastores, but maybe Pharaoh does, pero quizás al faraón sí, because he's that group of people, ya que ve este grupo de personas and they were shepherds as well. y eran pastores también. So the thing that Joseph says to his brothers Y lo que le dice José a sus hermanos is, don't tell Pharaoh that you're shepherds. es no le digan al faraón que son pastores. Just tell them that you take care of animals. Nomás díganles que crían ganado. And what do the brothers say when they go to Pharaoh? ¿Y qué dicen los hermanos cuando van con el faraón? We're shepherds. Somos pastores. You have finally seen the brothers be honest. Vemos a los hermanos siendo honestos. You are seeing a change happening. Vemos un cambio sucediendo. And they will say, we have come to Egypt to live, Dicen, hemos llegado a Egipto para vivir. so you can't be spies. No podemos ser espías, Because spies come ya que los espías llegan, and they look at what's vulnerable in the land, ven lo que es vulnerable en la tierra and then they go and tell their military people what's happening. y después le dicen a sus compatriotas del ejército qué sucede So you can come and attack. para que puedan llegar y atacar. But if you have come to live, Pero si han venido a vivir, then you're not spies. no son espías, You're immigrants. son inmigrantes, You're migrants. migrantes. And Pharaoh will say to Joseph, Y el faraón le dice a José, now that your brothers are here, ahora que tus hermanos están aquí, let them choose any place in Egypt. déjales escoger cualquier lugar en Egipto. Choose the best place. Escojan el mejor lugar. But Goshen is the best place. Y Gosén es el mejor lugar. And if anyone has special skills, Y si alguien tiene habilidades especiales, they can watch after my animals too. pueden vigilar a mis animales también. So you have now moved the brothers to a temporary permanent place. Y ahora hemos movido a los hermanos a un lugar temporal y permanente For hundreds of years por cientos de años until the Exodus happened. hasta el Éxodo. So we need to talk a little bit about the relationship between Jacob and Pharaoh. Hablemos un poco de la relación entre Jacob y el faraón. Because in verse 7, Joseph brings Jacob
to Pharaoh. ya que en el versículo 7 José lleva a Jacob con el faraón. And Pharaoh wants to know how old this guy is. Y el faraón le pregunta cuántos años tiene. And Jacob is how old? Jacob, ¿cuántos años tiene? He's 130 years old. Tiene 130 años. And what does Jacob the migrant do to Pharaoh? ¿Y qué hace Jacob, el migrante, con el faraón? What does he do? ¿Qué hace? Does he bow before him? ¿Se arrodilla ante él? No, he blesses Pharaoh. No, bendice al faraón. Remember when Abraham met Melchizedek way back? ¿Recuerdan hace mucho cuando Abraham conoció a Melquisedec? And what did Melchizedek do to Abraham? ¿Qué hizo Melquisedec con Abraham? He blessed him. Lo bendijo. And Abraham gave a tithe to Melchizedek. And Abraham gave a tenth to Melchizedek. Y Abraham le dio una carpa a Melquisedec. Do you give to somebody that's lower than you or higher than you? ¿Le das algo a alguien que está por debajo de ti o a alguien mayor que tú? To the higher one, right? Al que está más alto. And Melchizedek blessed Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham. Which way does the blessing flow? ¿Hacia dónde va la bendición? From the top down. De arriba hacia abajo. Melchizedek is greater than Abraham. Melquisedec es más grande que Abraham. And what does Jacob do when he meets Pharaoh? ¿Y qué hace Jacob cuando ve al faraón? He blesses him. Lo bendice. Who is the greater person? ¿Quién es el más grande? Jacob. Jacob. Because he's blessing Pharaoh twice. Ya que bendijo al faraón 2 veces. And he needs to do it 2 times. Y necesita hacerlo 2 veces. Because this story is full of things that happen 2 times. Ya que esta historia está llena de cosas que suceden 2 veces. Because Joseph had 2 dreams to start with. José empezó con 2 sueños. The baker and the cupbearer each had a dream, so 2 dreams in prison. 2 años en prisión, uno del panadero y otro del copero. And then Pharaoh had 2 dreams. El faraón tiene 2 sueños. The brothers come 2 times to Egypt. Los hermanos van 2 veces a Egipto. If Jacob only blessed Pharaoh once, something would be missing. Si Jacob hubiera bendecido al faraón nomás una vez, algo faltaría. The writers of these accounts are very careful in how they tell the story. Los escritores de esta historia toman muy cuidadosamente cómo relatan esta historia. So Jacob is 130 years old when he goes to Pharaoh's presence. Jacob tiene 130 años cuando va a la presencia del faraón. And he said, "My life has been short and hard compared to my ancestors." Dice, mi vida ha sido corta y dura en comparación con la de mis antepasados. So what would symbolize a hard life for Jacob? ¿Qué simbolizaría una vida dura para Jacob? La ausencia de su hijo. La ausencia de José. Okay, yes. There's something else. Hay algo más. When Jacob left the land to go to find his wives, Cuando Jacob se fue de la tierra para ir a buscar a sus esposas, what does he use for a pillow? ¿qué usa para una almohada? He has a stone, right? Usa piedras, ¿verdad? And then when he gets to the well and he sees Rachel, Y cuando va al pozo y encuentra a Raquel, El de la mano. Es más cerquita. okay.
when he gets to the well Cuando llega al pozo and he sees Rachel, y ve a Raquel, what does he do? ¿qué hace? He takes this big stone and takes it off the well Toma esta piedra grande y la quita del pozo so he can kiss Rachel and water her sheep. para que pueda besar a Raquel y dar de beber a las ovejas. And when he comes back to the land Y cuando regresa a la tierra and he makes a covenant with Laban, y hace un pacto con Labán, what do they do to make sure that, as a witness to that covenant, ¿qué usan como testigo para este pacto? they pile stones? Juntan unas piedras. That has been Jacob's life. Esa ha sido la vida de Jacob. Each section of Jacob's lives, there have been stones. En cada sección de la vida de Jacob ha habido piedras. Leaving the land, Dejando la tierra, getting a wife, obteniendo esposa, coming back to the land. regresando a la tierra. So he can really say his life has been hard. Sí puede decir que su vida ha sido dura. It's been full of stones. Ha estado llena de piedras. And if you were to, when Jacob says, I'm 130 years old, Y cuando Jacob dice que tiene 130 años, the perfect age for a person in Egypt, like a pharaoh, la edad perfecta para alguien en Egipto, como el faraón, is 110. es 110. So Jacob has already done better than Pharaoh, A Jacob le ha ido mejor que al faraón, even if his life has been very hard. incluso si su vida ha sido muy dura. So we have the brothers living in Goshen, Tenemos a los hermanos viviendo en Gosén. and Joseph takes care of them there. José cuida de ellos And now the famine continues. y ahora continúa la hambruna. So it's been 2 years, there's 5 more years. Han sido 2 años, quedan 5. And we remember that Joseph gathered up all the grain during the good years, Y recordemos que José había juntado el grano durante los años buenos and now he can sell the grain back to the very people that grew it. y ahora José puede vendérselo a las personas que lo cosecharon. 7 years of famine is a long time. 7 años de hambruna es un tiempo muy largo. Joseph collects all the money in Egypt José recolecta todo el dinero de Egipto by selling the grain, por vender este grano and Pharaoh gets all the money. y el faraón obtiene todo el dinero You can understand why Egypt is all of a sudden a very rich place, y ahora pueden entender por qué Egipto es un lugar muy rico, because all the money from the people goes to Pharaoh. ya que todo el dinero de las personas va con el faraón. And the next year, they can say to Joseph, Y al siguiente año le pueden decir a José, you've got all our money, tienes todo nuestro dinero, don't let us die. no permitas que muramos. And Joseph says, well, now you can give me all your livestock, all your cattle. Y José les puede decir, ahora denme todos sus animales. All of a sudden, Pharaoh has all the livestock in the country, Y de pronto el faraón tiene todos los animales del país. and who's taking care of them? ¿Y quién está cuidándolos? The brothers. Los hermanos. Probably a big part of that. Una gran parte de eso. Do you understand why later years the Egyptians don't like the Israelites? Ahora ven por qué en años después a los egipcios no les agradan los israelitas. And then the next year, Y el año siguiente they have no money, they have no animals, ya no tienen dinero, ya no tienen animales. and the people say, buy us and our land, Y las personas dicen, cómpranos y nuestra tierra. and we will be Pharaoh's slaves. Seremos los esclavos del faraón. And that's what Joseph does. Y es lo que José hace. Because if he doesn't, Ya que si no lo hace, the people will die, las personas van a morir.
and the land will be empty. y la tierra va a estar vacía. So Joseph buys all the land for Pharaoh. Y José compra toda la tierra para el faraón. Everybody is their slave, Pharaoh's slave, Todos son los esclavos del faraón, except there's an exception. pero hay una excepción. The land of the priests. La tierra de los sacerdotes, Because Pharaoh takes care of the priests. ya que el faraón cuida a los sacerdotes. Who did Joseph marry? ¿Con quién se casó José? From a daughter of the priest. La hija del sacerdote. So Joseph is quite well off. A José le está yendo muy bien. He is married into the right place. Se ha casado en el lugar correcto. And then when the famine is finally over, Y cuando la hambruna finalmente termina, Joseph will give seed back to the people, y José le regresará a las personas, and this is the deal. y aquí está el trato. It's Pharaoh's land, Es la tierra del faraón, they're slaves, son esclavos, they can farm the land, pueden cultivar en la tierra, but they have to give Pharaoh 1/5, pero tienen que darle un quinto al faraón, 20%. 20%. Here you pay 16% when you go to the store to buy something. Y pagas el 16 cuando vas a comprar algo, There they paid 20%. y ellos pagaban el 20%. But for that part of the world, Pero para esa parte del mundo, it probably was not excessive. probablemente no era excesivo. And the people are thankful because Joseph has saved their lives. Y las personas están agradecidas porque José les ha salvado la vida. Only the priests are independent. Solo los sacerdotes son independientes. But in verse 27, Pero en el versículo 27 we read this. leemos esto. The Israelites, or the sons of Jacob, Los israelitas, los hijos de Jacob, acquire property. adquirieron propiedad. I'm not sure from who they bought it, No estoy seguro de quién lo obtuvieron, but it becomes their property. pero se vuelve su propiedad. Everybody else has lost theirs, Todos los demás perdieron la suya and they're fruitful, y son prósperos and their population grew rapidly. y su población creció con rapidez. This sounds like Genesis chapter 12, Esto suena como Génesis capítulo 12, the promise to Abraham, la promesa a Abraham, descendants, descendientes, land, tierra and blessing. y bendición. They've been blessed because they have sufficient, Son bendecidos porque tienen suficiente and with that blessing, their population can grow, y con esa bendición su población puede crecer and they have land. y tienen tierra. Something that has been missing from when the promise was made to Abraham. Algo que ha faltado desde que se le hizo la promesa a Abraham. And we might think that God is keeping his promise to Abraham here in Egypt. Y podrías pensar que Dios está manteniendo y cumpliendo la promesa a Abraham aquí en Egipto. But as the time for Jacob's death grows closer, Pero cuando se acerca la fecha en la que Jacob muere, Jacob calls his son Joseph, Jacob llama a su hijo José and he says the same words that Abraham said when he sent his servants to get a wife for Isaac. y le da las mismas palabras que Abraham le dijo a su sirviente cuando fue a buscar una esposa para Isaac. Put your hand in my groin someplace Pon tu mano en mi entrepierna a alguna parte and swear to me that you will not bury me in Egypt. y júrame que no vas a enterrarme en Egipto. This is not God's promised land to me. Esta no es la tierra prometida de Dios para mí. When I die, Y cuando muera, take me to the promised land
llévame a la tierra prometida, put me in the tomb where Abraham and Sarah are, ponme en la tumba donde están Abraham y Sara, because that is my promise. ya que esa es mi promesa. Egypt is not the promised land. Egipto no es la tierra prometida. And Joseph says, I'll do that. José dice que lo hará And Jacob says, that's not good enough. y Jacob dice eso no es suficiente. You have to swear that I will not be buried in this land. Y le dice, lo hace jurar que no lo entierre en Egipto, Because my vision is for the promises that God has given. ya que su visión está en las promesas que le hizo Dios. So when you think of God's promises, Y cuando piensas en las promesas de Dios, what do you think about? ¿en qué piensas? For the future. En el futuro. That's what Jacob is thinking. Eso es lo que Jacob está pensando. As we think of how things have worked here, Viendo cómo han funcionado las cosas aquí, so Joseph had two dreams, José tuvo 2 sueños and the story kept looking at those dreams to be fulfilled. y la historia ha mantenido la vista en estos 2 sueños cumpliéndose. Because they are finally fulfilled when Jacob comes to Israel or to Egypt. Finalmente se cumplen cuando Jacob llega a Egipto. They've always been in the background. Siempre han estado en el fondo. What would happen to Joseph? ¿Qué pasaría con José? And how would the brothers respond to Joseph? ¿Y cómo responderían los hermanos a José? And when those dreams were told to Jacob, Y cuando esos sueños fueron contados a Jacob, Jacob did the very same thing that Mary did when the angel came and told her what was going to happen to her. Jacob hizo lo mismo que María hizo cuando la visitó el ángel. She kept wondering about them. Mantuvo sus pensamientos de lo que sucedió. And that statement is used a number of times in Luke. Y esa frase es usada muchas veces en Lucas. People are wondering when they see Jesus what it means. Las personas miran a Jesús y se preguntan qué significa. That's what Jacob did when Joseph told him about these dreams. Eso es lo que Jacob hizo cuando José le contó los sueños. And I think they controlled Jacob's life to a large extent. Y pienso que controlaron la vida de Jacob a cierto grado. And once he knew Joseph was alive, Y una vez supo que José estaba vivo, he has to go see him tiene que ir a verlo, because the dreams are true. ya que los sueños son verdaderos. And if the dreams are true, Y si los sueños son verdaderos then God's promises are true. y las promesas de Dios son verdad, And you can be in Egypt, y puedes estar en Egipto, that doesn't negate the promise. eso no niega la promesa. The promise is over there. La promesa está allá. It might take 400 years. Puede tomar 400 años. And then you will always, let me put it this way. Permítanme plantearlo de esta manera. When you are looking to the future for God to fulfill His promise, Cuando miran al futuro a que Dios cumpla sus promesas, you do better than when you're actually hold them in your hand. está mejor que cuando las tienes sujetas en tu mano. Because when the Israelites get to the promised land, Ya que cuando los israelitas llegan a la tierra prometida, what do they say? ¿qué dicen? This is ours. Es nuestra. I am taking it. Yo la estoy tomando. But when Jacob can look to the future, Pero cuando Jacob puede ver al futuro, he can say, God will fulfill His promise. él puede decir, Dios va a cumplir su promesa. And I can live in that promise. Y puedo vivir en esa promesa. The certainty is the promise, not the circumstances.
La certeza es la promesa, no las circunstancias. So my question for you, Y mi pregunta para ustedes, what promises has God given us that we can hold tight to ¿qué promesas nos ha dado Dios a las cuales nos podemos aferrar for the future? para el futuro? Where is our hope for the future? ¿Dónde está nuestra esperanza para el futuro? Or maybe a better question is what is our hope for the future? Y otra pregunta es, ¿cuál es nuestra esperanza para el futuro? But I don't want you to say heaven. Pero no quiero que digan cielo. That answer is too easy. Esa respuesta es muy fácil. Jacob is not saying heaven. Jacob no está diciendo el cielo. He's saying very specifically, God has made a promise for here and now. Jacob está diciendo específicamente, Dios hizo una promesa para aquí y ahora. So the blessing, the land, La bendición, la tierra, the descendants, los descendientes, that's not for after you die. eso no es para después de que mueras. It's for when you're living. Es para cuando estás viviendo. So my question has to do with today and tomorrow and the next year, not after you die. Y a lo que me refiero es a mañana, hoy y pasado mañana, el año siguiente, mientras vivas. So what promises has God given us for today ¿Qué promesas Dios nos ha dado para hoy? that gives us hope? ¿Qué nos da esperanza? Okay, adelante. And if some of you sitting in the back, Y para aquellos que están hasta atrás, if you want to join a table, please do so. si por favor podrían acoplarse a las mesas.